Bienvenidos a mi canal de Naming Lawson. Hoy voy a hablaros del libro ¿Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición?, a Jonathan Franzen, y a la vida tal y como la conocemos, de Ben Marcus, con unos pinitos en pedantería a cargo de Rubén Martín Giraldez. Bueno, los que habéis visto los vídeos de mi canal, ya sabéis que me gusta hablar de la historia personal de los libros, que lógicamente es exclusiva de cada lector. Así que os voy a explicar un poco cómo llegó a este libro. Bueno, la historia empieza con que quiero leer el libro de los reconocimientos de William Gaddis, este auténtico tocho. Yo me había leído ya dos libros suyos, que eran Gótico Carpintero y el Ágape se apaga. Entonces fueron dos libros cuya lectura fue de lo más satisfactoria. Lo recuerdo como dos grandes libros, sobre todo el Gótico Carpintero, bueno, y el otro igual. Y bueno, entonces me había animado a volver a retomar este libro de los reconocimientos de William Gaddis, que es su primer libro. Entonces, buscando un poco reseñas sobre este libro, veo la reseña que hace en su canal de YouTube titulado Pura Vida, Pedro Guillermo Masarellano, canal que hablé, si mal no recuerdo, en mi reseña anterior, y que, por cierto, si os gusta la literatura, me parece un extraordinario canal. Pedro Guillermo tiene un grado de erudición literaria, a pesar de su juventud, increíble, con unas reseñas infinitamente mejores que las mías, cosa que para mi desgracia tampoco es muy difícil. Entonces, bueno, allí Pedro Guillermo habla de este libro, más de 1000 páginas, y dice que es su pico más alto hasta el momento. No quiero ni pensar que Pedro Guillermo se haya leído, por ejemplo, el Finnegan's Wake de Joyce y esté diciendo que este es su pico más alto. Así que cuando acabo de ver la reseña de este libro de Pedro, pues me siento un poco como Rocky cuando le dicen que va a luchar contra el campeón y lo primero que hace es decir que no. Entonces, pero bueno, como para Rocky el boxeo es su vida, pues para mí la lectura también es forma parte de mi vida, ¿no? Así que busco un entrenador que me dé la suficiente confianza para enfrentarme a dicho monstruo, ¿no? Así que os voy a presentar a mi entrenador, que es este pequeño librito. Lo primero que quiero resaltar de este librito es la editorial. Una editorial que yo no conocía, Jekyll and Jill, colección Fontanella, y bueno, y hay tres aspectos que me llaman bastante curiosos de la editorial, ¿no? Que es esto que pone aquí en la contraportada, que dice colección Fontanella de Fontana, 1F, cada uno de los espacios membranosos que hay en el cráneo del recién nacido antes de su osificación completa. Y pone aquí, la colección Fontanella aparece en la época de la perversión del término librepensador a manos de los defensores, a veces involuntarios, del pensamiento único, y se dirige a lectores dispuestos a hacerse una biblioteca que no confunda las nociones de dúctil y dócil. Fantástico. Después, otro aspecto que también me llamó la atención y que me gustó bastante, el detalle, es que si os fijáis aquí pone edición de 1000 ejemplares, ejemplar número 0989, y la manera en que está puesto parece que sea como un sello o con una máquina de escribir, es decir, como si fuera muy personalizado, ¿no? O esa es la sensación que transmite. Aparte, otro detalle divertido de dicha colección es que aquí en una de las últimas páginas pone lo siguiente: oiga, y lo del encantamiento literario de la página 104, y bueno, es que en la página 104 Rubén Martín Giraldez habla del encantamiento literario y dice: voy a hacer unas reflexiones sobre unas cosas y después os hablo del encantamiento literario. Y empieza a hablar de cosas, y del encantamiento literario nunca más se supo. Y aquí, bueno, pues hacen esta pregunta de, bueno, ¿qué ha pasado con el encantamiento literario, no?
Eh, bueno, entonces, una vez ya hablado un poco de la edición, el título parece un libro en sí. No había conocido, no había visto nunca un título tan largo. Os voy a explicar un poco la sinopsis de qué va el libro, de qué trata, ¿no? Y bueno, es un libro en el que habitan 3 escritos de 2 autores. Y es decir, es como un bocata, pan y en medio un fiambre. Con esto no quiero decir que Rubén Martín Giraldez esté muerto, ni mucho menos, ni le deseo nada malo. Pero bueno, el primer parte es de un ensayo. Bueno, más que un ensayo, es un libelo sobre Jonathan Franzen, que hace de un artículo que habla de William Gallis titulado Mr. Difficult. Después hay un segundo escrito de Rubén Martín, que es a modo de interludio. Y por último hay una palinodia de Ben Marcus a su propio libro, Notable American Woman, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, yo creo que no creo en verdades absolutas. Es decir, creo que no creo. A veces puedo meter la pata y aquí elegirme como el sabedor o el conocedor de la verdad, ¿no? Pero en principio no creo en verdades absolutas. Y entonces lo que hago es trato de entender qué ve de verdad cada uno cuando se posiciona en un lugar u otro. Y finalmente, claro, y eso es lo divertido, tomo posición o simpatía por determinadas partes del discurso, sabiendo que es igual de cierto que lo opuesto y que al final la verdad yo creo que es una cuestión más bien romántica o de sentimientos, ¿no? Así pues, por ejemplo, creo, si mal no recuerdo, el libro más vendido en el último San Jordi, me parece que fue el de Paz Padilla, un libro que no puedo criticar porque no he leído, pero la verdad es que no sé hasta qué punto la literatura que hay en dicho libro es la causante de sus ventas. Ventas que tal vez sean producto de que la persona que lo escribe es una persona mediática, que sale en los medios audiovisuales bastante a menudo. Además, combinado con que el contenido del libro es una vivencia trágica vivida en primera persona. Vaya, el típico libro que en el nuevo oráculo, el Big Data, te va a decir que va a ser un bestseller. Pero que si tuviera que apostar si dentro de 100 años es un libro que estará presente en las librerías o se hablará de él, yo diría que no. Entonces, os comento todo esto porque en la primera parte de dicho escrito hace una distinción Ben Marcus en lo que se llamaría, en lo que él define como el contrato y estatus, que si habéis visto mi reseña de Mendel de los libros, también hablo de esta distinción, en el cual la parte del contrato sería lo que sería la parte económica y la parte del negocio de la literatura, y en el estatus podríamos decir que está la parte artística, es decir, la calidad literaria del libro en sí, ¿no? Entonces, el primer texto, que es una crítica que hace Ben Marcus a Jonathan Franzen, critica a Gaddis por decir que es un escritor muy, muy complicado. De hecho, le llama Mr. Difficult. Entonces, Franzen parece prescindir del estatus y de la calidad literaria si esta puede ser perjudicial para la parte del negocio. Es decir, Jonathan dice, a la gente se le va a quitar las ganas de leer, como digamos que el Ulises de Joyce es una obra de arte en la literatura, porque aquello, en cuanto la gente empieza a leer, lo que va a hacer es, yo no quiero leer más. Entonces, ¿cómo de alguna manera defiende este tipo de literatura, entre comillas, complicada, porque después habría que ver un poco dónde está la complicación? Hay partes muy divertidas del primer escrito de Ben Marcus. De hecho, Ben Marcus somete a los libros de Gaddis y los de Franzen a lo que se llama el índice de Gunning de niebla. Es un índice que te dice el grado de dificultad de un libro, ¿no? Y resulta que los libros de Gaddis en este índice de niebla están a un nivel de dificultad un poco superior a los de Harry Potter. En cambio, los de Franzen
tienen un nivel de complicación bastante alto. Y claro, es que cuando utilizamos los algoritmos para determinadas cosas, pues pueden salir resultados muy divertidos. Aquí, permitirme que haga un inciso en este aspecto, ¿no? Lo triste es que hay gente que se toma muy en serio los Big Data y son capaces de despedir a personas, a seres humanos, porque el Big Data dice que no son trabajadores apropiados. Con eso no estoy negando la utilidad de los algoritmos, al contrario, yo los uso en mi trabajo, son grandes aliados a la hora de ahorrarme de trabajo, ¿no? Pero hay que ser conscientes de lo que son y sabiendo esto, yo creo que todos somos seres pensantes para saber si un algoritmo puede decidir quién ha de ser mi amigo o qué libro es más difícil de entender, ¿no? El libro es muy divertido. Además, creo que me infunde moral para que me enfrente al campeón, a este libro de aquí, a los reconocimientos de William Gaddis, que en el fondo un poco yo creo que era lo que estaba buscando, ¿no? Después voy a hablar ahora de lo que es el interludio de Rubén Martín Giraldez. Yo diría que el interludio de Rubén es semántico. Y digo semántico porque ya que si él se inventa palabras como focilo, roforofo, inga en dicho texto, pues yo, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en mi reseña y decir que su texto es semántico? ¿Por qué semántico? Pues bueno, os voy a leer alguna parte de este interludio porque yo le he llamado semántico. Dice aquí: esta fricación de la palabra tiende a ser relacionada con la masturbación. Después, 4 páginas después, dice algo así como: ya señalaba antes que, curiosamente, en términos mentales, la prosa, más aún la experimental, se asocia con la frotación y la poesía con el espumoso disparo. Pero eso es otro tema. Bueno, a buenas palabras, como se diría, basta entendido, ¿no? Pues 15 páginas después, escribe algo así como: digo que si agoto mi esmegma traslúcido, aquí ya no tendré que soportarme en otro libro. Con suerte, en el caso de que yo pueda escribir con otra voz, pero no sepa qué coartada se da uno para no morder el freno. De modo que a la larga, este entremés moverá las naves del hundir la flota y al terminar me habré tocado y hundido. Por cierto, si mal no recuerdo, Smegma es el título de un poema del último libro de poesía de Hernán Miguel. Una página después dice: como inquiría Artaud, el poeta del Yeezy he mirado, y en inglés es aquello que tiene restos de semen, por eso le llamo semántico, ¿no? Como se inquiría Artaud, el poeta del Yeezy Cree y el Yeezy Crew, de ahí que un miembro del culto concepte su probable expulsión como el aniquilamiento personal. Se me ocurre que un miembro que no ha sido iluminado de manera natural, pienso en los espasmos de la imposición de manos evangelista de los Ten Revival, tal y como pueden verse en el documental Mergy, se verá obligado a fingir su éxtasis y contarlo con todo lujo de debacles y, a fin de cuentas, que es el narrador infidente, sino eso mismo. Bueno, en resumidas cuentas, este interludio también tengo que decir que es un apoyo que me da Rubén, quitando hierro al asunto y de una manera divertida, a que me enfrente al campeón, a que me lea los reconocimientos de William Gaddis. Por último, en este librito hay un texto que es una palinodia de Ben Marcus a un libro suyo, titulado Notable American Woman, que titulado he escrito un libro malo. Creo que este texto debería estar en todos los libros de automotivación. Yo, antes de empezaros a leer extractos de este texto, quería que hicierais un poco el esfuerzo de imaginaros a cualquier famoso escritor de hoy en día
que al hacerle preguntas sobre su libro diga lo siguiente. En mi primera novela recién publicada y probablemente a punto de quedar ya descatalogada, dado que es malísima, no estoy a la altura de la promesa, tampoco muy sólida, aventurada por mi último libro, si es que se le puede llamar libro, que tiene un título lamentable y casi ninguna escena digna de mención. Aquel libro fue un fracaso rotundo y sui generis, así que a lo mejor he fracasado de dos maneras totalmente distintas, aunque lo dudo. Si el primer libro provocó algún interés o respuesta, seguramente fue por pena, algo que quizás favorecí yo. Aquellos lectores que fueron capaces de terminarlos hicieron eco uno detrás de otro de cierto agotamiento que raramente habían experimentado antes, al menos no leyendo. Un reseñista tildó al libro de prueba de resistencia y lo comparó con un extenuante encuentro deportivo. Seguimos aquí leyendo cosas que escribe sobre su libro. ¿Por qué escribir un libro a sabiendas de que no era capaz de escribir un libro? Se trata de una pregunta insustancial a la que no vale la pena buscar respuesta. El deseo de hacer algo en el ámbito de la literatura no parece otorgar la habilidad para llevarlo a cabo, por lo menos en mi caso. ¿Cuántos escritores te empiezan a explicar? No me salía el libro, tal. Pero de alguna manera en el fondo hay un trasfondo de decir, bueno, pues al final hice este pedazo de libro que acabo de escribir. En cambio pues vaya, es para partirse, ¿no? Las respuestas que da o la defensa que hace de su libro. Sigo, que aún hay más. Lo único que quería es que se me considerase alguien que estaba escribiendo un libro, un deseo con el que es tremendamente horroroso vivir cuando uno en realidad es incapaz de escribir. Bueno, alguien una parte que a mí me parece muy divertida. Solo lograba entusiasmarme por ello cuando no estaba trabajando en ello. Cada vez que me sentaba a trabajar, el entusiasmo se esfumaba. Era como intentar amar a alguien porque no te sientes atraído, como intentar mantener una relación sexual con un género con el que no te interesa practicar el sexo. Sigo. No espero que a nadie le importe particularmente mi fracaso, pero a veces podemos mirar un libro mal concebido o aburrido, como es mi caso, y preguntarnos en qué estaba pensando el autor mientras lo escribía. ¿Cómo pudo llegar a tomar forma algo tan colosalmente aburrido y pesado? Y dice, estoy aquí para decirles que no pensaba ni sentía gran cosa, lo que supone un problema, obviamente, y que si no fui capaz de hacer acopio de entusiasmo alguno mientras escribía el libro, es de un mal gusto excepcional por mi parte esperar que lo haga otro. Lo único que ocupa mi pensamiento mientras redacto esta nota es que este análisis de mi novela es posiblemente la única honesta que seré capaz de escribir, a menos, ya saben, que la fastidie. Después dice, tal vez esta explicación de falta de interés de mi novela sea la primera cosa sincera que he escrito. Dice, para quienes hayan advertido ya la endeble argucia del libro, diré que me arrepiento de haberme apropiado de los nombres de mis padres y de haberles atribuido mis palabras escritas. Me arrepiento, aunque ahora ya poco importa. En su momento me pareció gracioso, imagino, decir que parte de lo escrito era cosa de ellos, pero ya no. Y para rematarlo, mis padres no están muy contentos conmigo hoy por hoy. No es que estén descontentos exactamente, pero se me antoja remotos, un poco indiferente, y estamos pasando por una época de tirantez, cosa que resulta peor aún desde el momento en que ni unos ni otros admitamos dicha tirantez. Aquí también escribe lo siguiente. Esto les parecerá una artimaña publicitaria, una humorada perversa. Supongo que cualquier cosa que diga dará la sensación de ser una especie de maniobra irónica con vistas a atraer la atención. Y dice, lo lamento, si pudiese escribir una novela más o menos pasable y luego dejarlo, nada de esto sería necesario. Bueno, como veis yo me parece muy divertido. En su interludio, para acabar, dice Rubén Martín Giraldez que por fortuna en España tenemos un gas. Que igual que en Francia tienen a un quiñar, el nuestro solemos llamarlo ferlosio. Y los escritos acaban con un texto de Rafael Sánchez Ferlosio, un extracto de Guapo y sus isótopos, que dice lo siguiente: fruto de un arbitrio de representación imaginaria respecto
de la cual cedo gustosamente a los gramáticos la facultad de criticarla, mejorarla o destruirla, pues nadie ha visto nunca con sus ojos mortales, ni creo que llegue a ver jamás, esa gran página arbórea, pluridimensional y poliarticulada que llamamos el acervo. Bueno, después de leer este interesante, divertido, entretenido libro, pues creo que me ha armado del valor suficiente para ir a por la canción William Gallis en los reconocimientos. Gracias por escucharme, y realmente lo que más me importa, más que me escuchen, es escucharle a ustedes, y si hay algún comentario que consideren oportuno, bienvenido sea.